Presta mucha atención porque este último movimiento de Bitcoin podría cambiarlo todo. ¿Será que Bitcoin va a retomar su tendencia alcista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Flujos récord de stablecoins llegan a Binance. Bitcoin podría superar los $100.000 el próximo mes según CryptoQuant. Guatemala estudia el modelo de Bitcoin en El Salvador. Mara Holdings busca que Estados Unidos lidere el hash rate de Bitcoin. Nuevo análisis revela que los holders recientes dominan las ganancias de 2 B diarias en Bitcoin. Trezor reporta récord de demanda ante la proximidad de Bitcoin a los $100.000. Bitcoin podría alcanzar los $100.000 en 2025, impulsado por la oferta monetaria. MicroStrategy sufre caída de 30 BIS tras el retroceso del 7,9% en Bitcoin. CryptoQuant afirma que la temporada de altcoins ya comenzó, Mias Exchange lanza opciones de ETF de Bitcoin y el alcalde de Vancouver propone Bitcoin como activo de reserva. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin, porque en estas últimas horas hemos tenido un evento súper importante. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo el precio de Bitcoin continuaba con esa tendencia bajista y poco a poco iba rompiendo niveles de soporte clave. Pero en el vídeo de ayer habíamos comentado cómo ya parecía que empezaba a entrar cierta presión compradora. Esto lo empezábamos a ver sobre esta zona operativa, continuábamos viendo presión compradora sobre este otro nivel y también lo seguíamos viendo en el otro mínimo que había marcado el precio. Lo importante es que íbamos viendo ya cómo los compradores absorbían esa oferta que estaba entrando en el mercado. Todas estas ventas poco a poco las iba absorbiendo, pero como veis fue una absorción bastante lenta porque el precio continuó cayendo. No fue un pico de volumen súper importante que hayamos identificado sobre este soporte que haya conseguido girar automáticamente el precio. Fue un proceso un poquito más lento donde fueron poco a poco comprando. Y comentábamos una cosa importante y esa era la clave de la operativa de estas últimas horas, y es que estábamos a la espera, después de haber perdido este soporte, de ver si el precio consolidaba ese reingreso. Y en el vídeo de ayer comentábamos que íbamos a estar a la espera de que el precio visitase esta zona operativa de aquí para poder sacar conclusiones. Recordaréis que teníamos este nivel de soporte anteriormente sobre los 93.450 y comentábamos que también íbamos a tener sobre esta misma zona el VWAP semanal, haciendo así una pequeña proyección rápida. Teníamos que estar pendientes de ver cómo el precio reaccionaba a esta zona operativa, porque en caso de ver un rechazo a la baja, podría confirmar ese reingreso y a partir de ahí podríamos buscar objetivos más bajistas. Pero eso no es lo que sucedió. Como veis, el precio alcanzó esta zona operativa y volvía a entrar presión compradora rápidamente. Y sobre todo en esta vela de aquí es donde se dio el evento más importante, ya que el precio no solo rompía este nivel de soporte, sino que también rompía el VWAP y además, después de consolidar el nivel de soporte, otra vez como un soporte, porque os recuerdo que aquí lo que estábamos esperando es ver si lo consolidaba como una resistencia, después de haberlo perdido anteriormente. Pero no, el precio consiguió mantenerse por encima de esta zona y continuó presionando al alza. Y en este punto es donde comentábamos que íbamos a empezar a valorar ese cambio de contexto en búsqueda a partir de aquí de posiciones alcistas. Desde entonces estábamos viendo un movimiento bastante agresivo, con un aumento bastante significativo también en el volumen, y vemos cómo el precio rápidamente continúa hasta atacar la directriz bajista que teníamos por aquí. Ahora es donde empezamos a ver, como veis, ya cierta presión vendedora. Estoy viendo ya aquí un evento importante, porque esto puede ser una pequeña toma de beneficios de este movimiento alcista, ya que estamos viendo cómo deja una mecha bastante grande, además una vela con cierta acción de precio bajista, y también vemos un pico de volumen importante demostrando una cierta divergencia, por lo que no me extrañaría nada que desde este punto el precio pudiese tener un pequeño retroceso. ¿Hasta dónde puede tener ese retroceso? Pues bueno, nuestras zonas operativas clave, que son para buscar operativa desde aquí, serían primero esta directriz bajista,
que podría el precio visitar esta zona y ver si termina consolidando esta ruptura con ese test de consolidación para continuar con el movimiento alcista, que el siguiente objetivo pues casi que serían los 100.000, pero bueno, eso habrá que ir viéndolo porque como veis aquí también tenemos otro nodo por el camino, que de hecho vamos a dejarlo marcado porque va a ser una zona operativa interesante, es esta zona de aquí, ya que podremos ver presión vendedora sobre esta zona, así que bueno, vamos a marcarlo de rojo para tenerlo en cuenta. Sería más o menos la zona de los 98.425, para que os hagáis una idea. Pero bien, siguiendo con ese potencial retroceso que podríamos tener en el corto plazo, como os comentaba, tenemos primero como zona operativa esta directriz bajista y luego un poquito más abajo tenemos el VWAP semanal. Sería ideal que el precio lo antes posible vuelva a testear este VWAP y que veamos presión compradora sobre esta zona operativa, ya que os recuerdo que anteriormente este VWAP era una zona de ventas y después de esta ruptura es donde podríamos también confirmar ese cambio de contexto, porque si de repente el precio te hace así, no aguanta ni en la directriz ni en el soporte y vuelve también a perder este otro soporte, ahí la situación sí sería bastante crítica, porque estaría rechazando el cambio de contexto que estamos valorando ahora mismo. Pero lo que sería muy positivo para tener más confianza en este cambio de tendencia sería que el precio viniese a consolidar alguna de estas anteriores resistencias como un soporte y que a partir de ahí demuestre fortaleza en la continuación alcista. Como os digo, el siguiente obstáculo que tendría que superar Bitcoin antes de alcanzar los 100.000 sería esta zona de los 98.415 aproximadamente. Pero si vemos una ruptura con fortaleza, es muy probable que desde aquí el precio ya llegue a los 100.000, porque es que lo tiene ahí al lado y en los mapas de liquidaciones de vídeos anteriores comentábamos que había mucha liquidez en zona de shorts, por lo que es probable que si buscan esa liquidez automáticamente genere un short squeeze poco a poco y termine llevándose liquidaciones mientras el precio se impulsa con todas esas liquidaciones en el mercado. Por lo que mejora la situación en Bitcoin, tenemos aquí ya un pequeño cambio de contexto después de haber identificado ayer esas señales de compra que había sobre esta zona operativa, pero nos queda confirmar que los compradores apoyan todavía este movimiento y que no fue solamente que absorbieron algunas ventas por aquí y que desapareció esa presión vendedora, porque si de repente aumenta la presión vendedora pero los compradores no son capaces de absorber esas ventas, entonces el precio podría volver a esa tendencia. De hecho, bueno, ya tuvimos aquí una pequeña desviación que parecía que intentaba romper esta directriz y como identificábamos también ventas, finalmente, como veis, aunque testeó esta zona, no volvió a aparecer presión compradora para continuar con el movimiento, sino que el precio continuó directamente cayendo, ¿vale? Hasta el siguiente nivel de soporte. Entonces, vamos a ir viendo durante las próximas horas si alguno de estos eventos se confirma y a partir de ahí, pues entonces ya podríamos, si se confirma, retomar esa tendencia alcista y si no se confirma, pues entonces esperar nuevos objetivos bajistas. Pero para eso todavía tendríamos que ver unos cuantos eventos y a partir de ahí ya proyectaremos nuevos objetivos. Pero bueno, más o menos serían los que habíamos comentado en el vídeo de ayer, porque tendríamos, por un lado, la zona media de la estructura en torno a los $90.000 aproximadamente y luego recordemos que también teníamos esta otra zona de aquí que como veis ya hay una confluencia del VWAP mensual con esta zona de soporte que serían los 96.640, pero de momento después de haber visto esto empezamos a volver a favorecer esos setups alcistas siempre y cuando consolide y nos demuestren los compradores que van a continuar apoyando ese movimiento alcista del precio de Bitcoin. Pero ya os digo que esto último que hemos visto en estas últimas horas va acorde a lo que comentábamos en el vídeo de ayer y después sobre todo de esta ruptura es donde empezamos a volver a valorar el setup alcista como escenario principal. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y aprovecho también a recordar una cosa y es que muchos nos habéis contactado para comprar el curso con criptomonedas. Me refiero a la formación de Capital Profits y ya hemos dado respuesta a todas esas solicitudes. Revisar por si las moscas la carpeta de spam, porque en algunas respuestas puede ser que haya caído en el buzón de spam y puede ser que no os hayáis dado cuenta. Así que quizás tenéis vuestra respuesta y la estáis esperando, pero está en spam. Así que echadle un vistazo si tenéis interés. Bien,
Continuamos entonces revisando, como os digo, las herramientas. Han metido aquí como una especie de mapa que se mantiene parecido al volume profile. Yo sinceramente lo voy a quitar. Vamos a mantener la dinámica típica que hemos tenido siempre, pero bueno, que sepáis que está esa opción por ahí también. Que bueno, de hecho también hay ofertas ahora mismo en muchas herramientas por el Black Friday, así que echadle un vistacín si estáis esperando descuentos, porque creo que va a haber descuentos muy buenos. Lo dicho, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Respecto a las liquidaciones, empezamos por Trading Different. Dejaron un poco de liquidez en zona de longs, en torno a los 89.085 y también en estos 88.270, perdón. Pero donde más liquidez vemos claramente es en zona de shorts, que esto es lo que hemos comentado ya desde hace unos cuantos días. Precisamente es debido a esta liquidez que os comento que es probable que el precio pueda romper esos 100.000 con bastante velocidad, porque vemos muchas liquidaciones. Y esto va desde los 99.750, sobre todo hasta los 100.900, pero ahí también un poquito aquí arriba en los 101.330. Respecto a la liquidez de 100x, vemos bastante en estos 99.115. Liquidez de 50x hay un poco en zona de longs, pero muy poco, en los 90.618. Donde más vemos es en zona de shorts, en los 100.080. Liquidez de 25x en zona de longs vemos un poco en los 89.060 y en zona de shorts en los 100.865 y 101.390. Y respecto a la liquidez de 10x, un poquito en los 88.690 y bastante desde los 99.830 hasta los 100.820. También destacar que durante este último movimiento alcista, desde este punto de aquí más concretamente, estamos viendo cómo el indicador de tendencia nos marca tendencia alcista, empezando por un nivel 1 que demuestra un poquito de agresividad, pero no tanto. Pero esto, como veis, ha ido evolucionando hasta estas últimas horas, donde veíamos un nivel 3. Buscando algunas liquidaciones que había por aquí en el corto plazo, pero bueno, no era tanta la cantidad. Como veis, todo esto que se ha llevado no es demasiado relevante en cierta manera. Y además estamos viendo cómo creo que en esta última vela ya no marca tendencia alcista con un nivel 3, así que esto también creo que haría que fuese más probable una pequeña corrección después de haber visto también esas ventas en el muy corto plazo sobre esta zona operativa. Luego, respecto a Bookmap, ayer ya comentábamos, bueno, ayer y en vídeos anteriores en general comentábamos algo bastante importante, pero ayer especialmente habíamos identificado cierto volumen de compras significativo en estos 90.500 y también muchas compras en los 90.050 que entran a proteger al precio después de este último movimiento bajista. De momento se mantiene el volumen de compras en esta zona operativa y también veo que entra un poquito en los 93.000. Por parte de las ventas, como veis ahora mismo, no se ve nada llamativo. De hecho, el volumen de ventas que había anteriormente en los 100.000 ya lo retiraron, o sea que ahora mismo habría más vía libre para que el precio subiese. En The Kingfisher vemos cómo limpiaron mucho zona de longs durante este último movimiento bajista, pero igualmente seguimos teniendo algo de liquidez, desde los 92.800 hasta estos 90.915. En los CVDs me llama la atención ventas agresivas desde Coinbase durante todo el movimiento alcista, te diría, sí, ventas agresivas desde Coinbase, vemos algunas compras agresivas desde OKX, también desde Bybit y algunas ventas recientes, de hecho, desde Kraken. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez también en zona de longs, en torno a los 95.530 y en torno a los 93.190. Y en los mapas de high leverage también, en los 95.765. Y ahora sí que sí, vamos a comentar ya las noticias, que de hecho, como habéis visto, hoy tenemos bastantes. Nuevos datos on-chain confirman que las entradas de stablecoins en Binance están alcanzando niveles históricos. Este aumento podría señalar una acumulación masiva de liquidez para futuras compras de criptomonedas, especialmente Bitcoin. Un informe de CryptoQuant predice que Bitcoin podría superar los $100.000 el próximo mes, respaldado por métricas on-chain y una creciente demanda institucional. Delegados guatemaltecos se reunieron en El Salvador para estudiar su adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Este encuentro busca explorar los beneficios de Bitcoin para las economías emergentes. Mara Holdings sugiere que los países americanos deberían enfocarse en liderar
el hash rate de Bitcoin. Su objetivo es garantizar la descentralización y seguridad de la red, mientras se impulsan beneficios económicos locales. Un análisis reciente muestra que los holders están capitalizando las ganancias con 2.000 millones en ventas diarias. Esta tendencia sugiere una rotación en la base de inversores. Trezor reporta un aumento sin precedentes en la demanda de sus billeteras físicas, impulsado por las expectativas de que Bitcoin alcance los $100.000 en un futuro cercano. Factores como el pico del índice DXY y la oferta monetaria global M2 están creando un escenario favorable para que Bitcoin alcance los $100.000 en 2025. MicroStrategy experimentó su mayor retroceso en 4 días, perdiendo 30.000 millones de valor en papel después de que Bitcoin cayera un 7%. CryptoQuant indica que la temporada de altcoins ya está en marcha, impulsada por un aumento en los volúmenes de negociación y una menor dominancia de Bitcoin en el mercado. La bolsa MIAX ha listado opciones para ETFs de Bitcoin, abriendo nuevas oportunidades para inversores que buscan estrategias de cobertura o especulación en criptomonedas. El alcalde de Vancouver, Ken Sim, considera usar Bitcoin como activo de reserva para la ciudad. Esta propuesta busca diversificar los activos municipales y promover la innovación financiera. Y por último, vamos a ver cuál es la situación de Ethereum, porque lo que estamos viendo es muy loco. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado varios intentos de Ethereum por romper zonas de resistencia, pero que estos dos intentos terminaban siendo fallidos. No conseguían romper sobre todo esta resistencia del gráfico diario. Y veíamos cómo ayer la situación se volvió otra vez un poco crítica después de que el precio alcanzase esta zona de soporte. Pero continúa entrando compras sobre esta zona operativa que destacábamos en vídeos anteriores, y tras alcanzar otra vez esta zona de compras, el precio volvía otra vez a atacar la resistencia. Pero en este caso vimos una dinámica muy importante, y es la ruptura del VWAP semanal y la posterior consolidación. Aquí es donde veíamos que el precio de Ethereum continuaba viendo compradores, y a partir de aquí pues ya continúa con este movimiento alcista. Un movimiento alcista un poco raro, todo hay que decirlo, porque mirad cómo va muy poquito a poco subiendo. Esto es bastante extraño. Esto, en cierta manera, no me demuestra agresividad compradora. No sé si esto se puede ver más a una rotación del precio, bueno, de Bitcoin a Ethereum, y ahora lo revisaremos más adelante cuando hagamos la comparativa. Pero desde mi punto de vista, esto va un poco lento. Ahora veremos si viene de una rotación o que quizás simplemente Ethereum está siguiendo el camino de Bitcoin, porque al final Bitcoin sí que ha tenido su movimiento alcista y ese sí que ha demostrado cierta fortaleza. Pero bueno, esto debemos de tenerlo en cuenta, que por lo menos ha roto esta zona de resistencia y las cosas como son. Ha iniciado un desequilibrio alcista que es positivo. En cierta manera también es importante destacar que no hemos visto grandes limpiezas en zona de mínimos. Hemos tenido aquí una muy pequeña, limpiando mínimos locales, te diría, de lo que es la estructura, pero a grandes rasgos creo que no ha venido a buscar quizás la zona en la que más liquidez podría tener, que era por aquí. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones. Pero en Ethereum, viendo esta tendencia alcista, por muy rara que se vea, ¿qué objetivos podríamos tener en mente? Pues los mismos que comentábamos en vídeos anteriores si se daba este escenario. 3.790 el primero, 3.800, bueno, 3.900 prácticamente podríamos decir, y los 4.050. Pues parece que sí que tenemos una pequeña rotación después de que el precio alcanzase esta zona operativa que habíamos comentado en vídeos anteriores. Era una zona que teníamos que vigilar porque probablemente en estos niveles podrían entrar compradores a intentar cambiar un poco este contexto bajista que tenía Ethereum frente a Bitcoin. Pero bueno, de momento, aunque tengamos este rebote, no hay que darlo ya todo por hecho, porque recordemos que habíamos establecido este nivel en los, a ver qué os digo, 0,04116 para considerar el cambio de contexto, ya que después de la ruptura de esta zona operativa tendríamos un máximo más alto que el anterior, y por lo tanto desde aquí podríamos valorar una nueva tendencia alcista dentro de este par. Como os digo, este pequeño rebote creo que es positivo porque podría ayudar a que Ethereum recupere todo esto que ha
estado perdiendo durante tanto tiempo frente a Bitcoin, pero habrá que ver si llegamos a tener este cambio de contexto. Lo más crítico en Ethereum sería si termina rechazando y pierde este nivel de potencial soporte, porque entonces en este caso Ethereum podría sufrir muchísimo frente a Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de Ethereum comentábamos en vídeos anteriores cómo había bastante liquidez en zona de shorts. Todo esto se lo han llevado durante este movimiento alcista y en cierta manera considero que quizás hasta este movimiento podría ser simplemente para buscar esta liquidez. Habrá que ver, ahora que terminó de buscar estas liquidaciones, qué reacción tiene el precio de Ethereum. Si de repente vemos una reacción agresiva a la baja, entonces ahí la cosa se puede complicar para Ethereum. Pero bueno, de momento, como os digo, las cosas como son, el precio está subiendo, ha tenido esa ruptura del equilibrio y eso es lo que tenemos que priorizar más allá de las herramientas que revisemos. Pero si vemos esa acción del precio tras toda la búsqueda de liquidez, entonces será cuando tendremos que valorar ese cambio de contexto y considerar esto una potencial trampa simplemente para buscar todos estos shorts que se estaban tirando. Y luego en The Kingfisher la situación es similar. Tenemos aquí un poco de liquidez en zona de longs, en los 3.375 y también en los 3.125.